entonces no encontramos mucha diferencia entre el apoderado general y el agente comercial. A la luz de estas inquietudes que yo les planteo, ¿hay una confusión entre agente y apoderado general? ¿Acaso el agente puede ser un corredor más que un representante? No ha sido en temas inmobiliarios, el corredor deja de ser un mediador y pasa a ser un representante. El corredor, les recuerdo, siempre su naturaleza es ser un mediador, y antes se encontraba prohibido el ser un representante precisamente para evitar conflictos de intereses. En temas inmobiliarios, ahora por norma expresa, el corredor puede ser representante incluso de las dos partes, lo cual nos llama un poco la atención. La posibilidad de que un corredor actúe como comisionista, si bien al comisionista dijimos que no podía actuar como corredor y le dábamos la naturaleza civil si es que actuaba en tal calidad, en cambio el código sí posibilita que el corredor pueda actuar como comisionista. Entonces yo me pregunto, ¿para qué tenemos dos sujetos? Hagamos un sujeto que pueda hacer todo y que en cada momento se autoidentifique, que eso también es un término actual. Pues no lo sé, pienso que deberíamos tener fronteras más claras respecto de las actividades propias de cada sujeto mercantil. Lo que les comentaba, que hay inexistencia de reformas tributarias en relación a los sujetos mercantiles que puedan dinamizar a algunos de ellos, sobre todo al comisionista, y la imprevisión de la figura del martilleador, con lo cual termino. El martilleador es un sujeto mercantil que podía prestar sus servicios al sector público, pero es un sujeto mercantil puro y duro. Recuerden, cuando ustedes están en Buenos Aires, van por la calle Suipacha y está llena de casas de venta al martillo, porque la venta al martillo es una actividad mercantil de toda la vida. Inclusive hay series de televisión que tratan sobre estos sujetos mercantiles, y desde una perspectiva de entretenimiento, no educativa. Pero en el Ecuador no hemos regulado al martillador. En el Código Orgánico General de Proceso sigue existiendo el martillador, haciendo referencia al Código de Comercio para aquellos casos en que las partes prefieran que un remate se haga al martillo y no a través de la plataforma online. Ahora esa norma se queda vacía porque el nuevo código no regula esta figura. Entonces ahí vemos también un vacío respecto de aquello. Pues qué pena que me haya tomado un poco más de tiempo y no haya podido profundizar, pero les dejo estas conclusiones para que poderles guiar ciertos puntos que puedan guiar su análisis de esta normativa. Les agradezco. Gracias, Álvaro. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que el nuevo Código de Comercio facilita la relación de, por ejemplo, en estas empresas de venta directa, ¿verdad? En que había una confusión, en que muchas veces se te mandaba en lo laboral estos vendedores que se relacionaban con las empresas de venta directa, demandaban laboralmente a la empresa? ¿Se aclara este punto? A ver, los agentes están, si lo entendemos como agente, claramente se define que no hay relación mercantil. Hay un encargo, no hay relación laboral, disculpe, no hay relación laboral. Hay un encargo mercantil claramente establecido y una exclusión de la norma laboral. En cuanto a los dependientes, hay claramente establecido el carácter laboral que tienen, y claro, habrá que ver en cada caso concreto cómo se va a ejecutar ese contrato, cómo se va a ejecutar esa relación. Si es que es simplemente un porcentaje sobre ventas y no tienes que cumplir tiempos, órdenes, horarios, sino simplemente ciertas metas de lo cual vaya a depender tu ingreso, bueno, se podrá diferenciar y se podrá llamar a cada sujeto por su nombre. Pero si es que bajo un nombre de agente estamos cubriendo una relación de dependencia de un dependiente, ciertamente que el tema quedaría en demostrar cómo mismo se desarrolló esa relación. Ok, muy amable, gracias. A continuación, el doctor Santiago Andrade, quien nos conversará sobre los cambios más importantes sobre el tema de los títulos valor. Doctor, por favor. Gracias. Buenas noches a todas y a todos, estimados amigos que me acompañan en esta mesa tan honrosa.
para mí una gran satisfacción estar aquí, acompañarles en este evento, para hablar alguna cosa, no mucha, sobre los títulos valores y los títulos de crédito en el nuevo Código de Comercio. El nuevo Código de Comercio tiene las siguientes secciones, diríamos, que hablan sobre el tema. Un título sobre títulos valores, otro sobre títulos de crédito, que comprende el pagaré a la letra de cambio, el pagaré a la orden, la carta de crédito, la factura comercial negociable y luego una sección especial de documentos de comercio otorgados bajo otras modalidades, cosas interesantes. De los títulos valores, quisiera simplemente anotar que era una necesidad de nuestra legislación, tener una normatividad que completara lo relativo a la de recambio a la pagar a la orden, porque siempre había que estar acudiendo y aplicando por analogía las normas de esos dos títulos, cuando no siempre todos los títulos valores se acomodan a él. Hay una norma interesante en los títulos valores que quisiera poner énfasis en el artículo 83 del Código de Comercio. Se contradice el código con el mismo, porque en el 83 habla de los títulos con palabras y cifras diferentes. Y luego traer la ley, porque la ley nos saca de apuros, ¿verdad? Las cifras de la Biblia, compañeros, hay que siempre acudir a que sabe más, que siempre sabe más. No es el 83, es el 82. No es el artículo 83, es el 82. El doctor Jaramillo nos indicó que al hablar de la letra de cambio, pagaré a la orden, se ha omitido incluir aquella norma que incorporó la Corte Nacional de Justicia, la primera sala, sobre los espacios en blanco. Pero en el 82 se dice expresamente que en los títulos valores se puede llenar los espacios en blanco. En cambio, cuando habla de la letra de cambio, no se refiere a eso. Y entonces aquí viene una pregunta, una franca contradicción. ¿Por qué es que al hablar de la letra de cambio de pagar a la orden no contiene esta norma que la debía contener? Yo creo que habría que aplicar una interpretación extensiva, como dijo el doctor Jaramillo. Y aunque al hablar de los requisitos que debe tener la letra de cambio, no se diga que cuando está en blanco se puede llenar, habría que aplicar esto, que es una norma general de los títulos valor, porque es la única manera de salvar un problema grave, un problema de un vacío legal insanable, porque no vamos a volver a la vieja tesis de que si no está lleno todos los espacios, el título es nulo. Entonces yo sí creo que habría que subsanar así
Porque si bien el 114 señala el contenido de la letra de cambio y ahí no se refiere a los espacios en blanco, pero el 82 sí está refiriéndose en general a los títulos valores. Claro que hay una norma un tanto infeliz en el 81, cuando dice: en los casos de letra de cambio y pagaré a la orden, se aplicarán los dispuestos por dichos títulos en este código. Entonces van a alegar justamente: no, pero esa es norma general para los títulos valor, pero no es para la letra de cambio y pagaré a la orden. Porque bueno, los abogados somos expertos en crear toda clase de incidentes, ¿no? Porque si no creamos incidentes, ¿de qué vivimos? Perdonen que les diga aquí, con sinceridad, a esas alturas de la vida ya puedo decir un poco desvergonzado y decir las cosas como son. Bueno. Luego, se ratifican principios y normas antiguas que ya estaban consagrados en la letra de cambio y pagaré a la orden. No tienen mayor novedad, salvo que son aplicables a todos los títulos valores. Hay un problema grave, y es que hay una confusión permanente entre fianza, garantía y aval, que son instituciones diferentes. La fianza es una figura de derecho cambiario distinta fundamentalmente a la garantía. No se puede confundir, tiene otro origen, otra razón de ser. Bueno, nos vamos a quedar nomás porque no quiero que me pase lo que el doctor ya saliéndome de querer agredir, pero por eso tengo la idea de mi mujer. Hay una norma interesante también respecto a los títulos creados en el derecho extranjero. Se abre en ese código. Sí se pueden crear y se reconocen los títulos creados en el extranjero. Y es una ventaja, porque antes no se reconocía. Por ejemplo, el caso de esas sustitutos del pagaré a la orden, creadas en el título, en el derecho americano, que no se les reconocía, que ahora en cambio se les reconoce expresamente. Entonces, bueno, luego desde el 103 tenemos los títulos nominativos y títulos a la orden, especifica. Se señala cuáles son los títulos nominativos, luego cuáles son los títulos a la orden y cuáles los títulos al portador. No hay mayor novedad, lo que decía la ley anterior es igual. Se van señalando los requisitos, se van señalando las características. Luego viene la letra de cambio y pagaré a la orden. El artículo 113 comete el mismo error que comete el artículo 78. ¿Cuál? Dar la definición. Define los títulos valor, define la letra de cambio, después define al pagaré. No es conveniente, la ley no debe entrar a dar definiciones, porque esas definiciones cambian. Y cuando cambian, se viene abajo toda la construcción legal. Yo personalmente creo que jamás se debe dar definiciones en la ley.
¿Cómo era el código antiguo? El código antiguo entraba directamente en materia, no daba definición. Pero en el caso del derecho de cambio, como en el caso de pagaré, en el caso de los títulos de valor, se da la definición. Como dijo, señaló muy bien el doctor Jaramillo, no se especifica que la letra en que no se haya señalado todos, que no se haya llenado todo, no ha sido considerada la posibilidad de que le llene el tomador o el aceptante o el enlosante también, pero está, yo creo, subsanado con la norma de los títulos valor. En el 131 hay una norma interesante. Para el caso de que muera el procurador, si es que fallece, en caso de que fallezca el procurador, el mandato no se extingue, tampoco por su incapacidad sobreviniente, pero está señalado. Si es que muere los herederos del procurador, lo comete, es absurdo, no tiene nada que hacer, deberá presentar posesión efectiva. Y si cae en incapacidad, debe acreditarse el curador. No, simplemente si muere el titular de la letra se presentará, pues no. Parece una norma superior, sinceramente. En el 133 se insiste en algo que considero pernicioso. Si es que se protestó la letra, se debe circular con el procedimiento y los efectos de la sesión ordinaria. Pierde el carácter de título valor. Y lo mismo pasa en el 134. En el 151 se señala que si la persona contra quien se hace el protesto no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique y la diligencia no será suspendida. Y en el 152, que el protesto se hará en los lugares señalados para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Me parece que es demasiado exigente. Antes la norma simplemente si había quien notificar, no se notificaba. Pero ahora obligan a hacer un protesto y en los lugares específicos. En el 158 se vuelve a reformar la norma relativa a la moneda de pago. Esa ley ya fue reformada en el año 2000. Ahora se la vuelve a reformar. Cuando en una letra de cambio se hubiese estipulado su pago en moneda extranjera, su importe debe satisfacerle en moneda pactada. Sin embargo, por acuerdo entre las partes, la obligación podrá ser pagada en moneda de curso legal a falta de estipulación. El valor a pagar se calculará de acuerdo con la primera cotización vigente al momento de efectuarse el pago. Hay personas que ven con recelo este tipo de normas, que las hay algunas en el Código de Comercio, porque encuentra que se está preparando la salida de la dolarización. Es el temor que tienen algunas personas. Porque esto de hablar de la primera cotización vigente es una norma. Y es ser un poco ingenuo creer que se va a caer el dólar.
Nosotros nos podemos caer, pero no creo que se caiga. Se suprimen todo lo relativo a la intervención. Se saca los códigos. Y en el 178, se refiere cuando se ha cumplido una obligación de un texto alterado, deberá cumplir el que se escribió antes en los términos de la suscripción original y el que en el instante posterior en los términos que recibió. Pero se añade una norma que va a dar lugar a problemas. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que se desprendan de dichas alteraciones. Hay que ponerse a investigar quién fue el que alteró. Pero es un tema que no le interesa al derecho cambiario. Si cambiar lo que se quiere es que se pague. No entrar a litigar. No es este el sitio. Esto puede ir debe ir en el código, no acá. Una cosa que favorecerá mucho a los litigantes es la ampliación del plazo de prescripción. De una vez me mandan 5 años para todo, que es muy generoso, porque en materia mercantil más bien la tendencia es a acortar los plazos de prescripción, no a alargar. 5 años. Y fíjese, además se añade un inciso. La acción de enriquecimiento sin causa prescribe a los 5 años contados desde el día en que se perdió la acción cambiaria. Sí, salen 10 años en total. Una maravilla. ¿Cuántos abogados tenemos para hacer plata? Eso hay que creerse. Se nota que fueron abogados, no juristas los que hicieron esto. No se reconocen periodos de gracia. Bueno, respecto del pagaré, no hay novedades, no hay ningún cambio. Recuerden, el cheque pasó a ser parte del Código Orgánico Monetario y Financiero. En las cartas de crédito tampoco hay ningún cambio. Se incorporan las facturas comerciales negociables. Se reconocen las notas promisorias y otros documentos creados en el extranjero. No me voy a detener a hablar sobre estos temas, porque creo que con una fácil lectura, y como no ha habido cambios sobre la legislación anterior, no vale la pena. Más bien yo quiero agradecer a los presentes y pedirles que presten atención a lo siguiente. En realidad, la letra de cambio y pagar de ahorro ya son documentos antiguos, desfasados, no tienen mayor vida. Se habla de pasada simplemente de letras electrónicas, pero no se entra a regular. Estamos quedándonos en el pasado. No reconocemos la validez de la nueva tecnología, de los nuevos instrumentos. Y eso es malo. Estamos quedándonos en el pasado. Yo tuve una experiencia en España alguna vez. Yo fui con Ufano llevando mi librito sobre títulos valores. Casi se me reyeron ahí. Era como que llevara un, qué sé yo, alguna pieza de museo, porque ya no se usa, muy poco se usa.
hay que pensar en los nuevos instrumentos. Bueno, las notas promisorias, que es la versión americana del pagaré, que tiene sus características legales, va bien. Pero hay muchos otros documentos nuevos, nuevas creaciones. Hay que atender a eso, irse por esos caminos. Porque tal como está la cosa, prácticamente estamos quedándonos perdidos en el tiempo. Y eso no puede ser. El país tiene que ponerse al día. Yo elogio las palabras del doctor Jaramillo, porque él nos da la visión moderna, la visión actual, que es lo que se impone. Con esto yo quisiera dar por concluido. Les agradezco mucho por su atención y les tomo que piensen en las últimas palabras. Muchas gracias, doctor Andrade, por el esfuerzo y el cariño que tienen por todos sus alumnos, que la mayoría aquí somos exalumnos suyos. Doctor, le quería hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo le parece a usted el tratamiento que el nuevo Código de Comercio da a la figura del endoso, de la cesión y de la entrega de los títulos valores? Bueno, bien, se está dando un tratamiento anticuado, se le está asimilando al endoso a la cesión, cuando el endoso es un instrumento ágil, que tiene su razón de ser en el mismo negocio como tal. Debería agilitarse ese aspecto. Por ejemplo, debió regularse en detalle todo lo relativo a la transferencia de los títulos valores, por ejemplo, la transferencia masiva, que no se necesita de ninguna firma ni nada, sino que basta la entrega. Como ya se establece hoy, hay que profundizar en eso. La banca debe hacer fuerza para insistir en que se dé a los títulos la capacidad circulatoria que merece, que necesita, para que pueda realmente circular. Se necesita hacer eso. De lo contrario, se mueren. Los negocios bancarios se van a morir, los negocios financieros se van a morir. Es decir, ¿usted recomienda una reforma a la ley en este punto? Yo diría más bien, ya hay la posibilidad de hacer el traspaso masivo. Hay que afinar bien eso. Y en este código debía ponerse eso, exactamente eso, que no se necesita de ningún formalismo, sino que se puede hacer el traspaso con la simple declaración de voluntad de traspasar, nada más. Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Un pagaré o una letra de cambio suscrito por un ecuatoriano en España o en Italia puede ser ejecutada aquí en Ecuador? ¿Puede ser ejecutada aquí en Ecuador? Yo creo que debería poderse ejecutar, pero no se puede a la hora de verdad, porque hay una serie de normas absurdas que le quitan toda fuerza y toda capacidad circulatoria de estos documentos. Ese paternalismo absurdo nos pierde, nos perjudica enormemente. Lo que pasó con los negocios en España es trágico. La gente que se metió en España hizo negocios porque quería hacer, que los engañaron. Ahí tenemos una norma que va a comentar el doctor Iván Torres, esa absurda norma por la cual meten en el Código de Comercio la lesión enorme en definitiva. Pero para que los negocios se van a hacer, ¿quién va a querer hacer negocio?
leer ese artículo porque vale la pena, porque es el símbolo del disparate que quiero reinar. No podemos llegar a ese punto. Se entiende por prestación irrisoria aquella que es ínfima, inequivalente o desequilibrada en relación a la contraprestación del otro contratante. Para determinar si se trata de una prestación irrisoria, ya sea que constituya la totalidad del contrato o uno o más de sus cláusulas, se deberá tener en consideración, entre otros, los siguientes factores: que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la dependencia, fricción económica o necesidades apremiantes de la otra parte, falta de previsión, ignorancia, inexperiencia o falta de habilidad en la negociación, y B, la naturaleza y finalidad. Cuando la prestación de una de las partes sea irrisoria en su monto, en consideración a la contraprestación de la otra parte, no habrá contrato conmutativo o de prestaciones correlativas, y en consecuencia el contrato o cláusula será absolutamente nula. A petición de la parte legitimada para resolver el contrato, el órgano jurisdiccional podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión a fin de ajustarlos a criterios comerciales razonables de lealtad negocial. Señor, ¿quién va a hacer negocio con una disposición como esta? Es un disparate. No puede ser. Pero no, me paso a Colombia, me paso a Perú, y hago ahí los negocios tranquilos. No, es que esto no nos ayuda para nada. Estamos mal en ese aspecto. Y así hay una serie de otras normas del mismo tipo, ¿no?, que han metido en este código. Pero eso es lo que todos lo hablan. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Edgar Ulloa. Por favor, doctor. Muchas gracias. A continuación nos acompaña el doctor Edgar Ulloa. Edgar es profesor universitario en la Universidad San Francisco de Quito y abogado litigante en la firma Pérez Bustamante y Ponce. Edgar nos conversará sobre los principios de derecho mercantil. Adelante, por favor. Buenas noches con todos los presentes. Primero que nada agradecer la invitación para compartir este espacio. No sé si la presentación ya está lista. Seguimos con los problemas tecnológicos.
hasta que llegue la presentación. Quiero empezar un poco anclándome en las palabras finales de Santiago, porque honestamente hay un tema que a mí me preocupa del nuevo Código de Comercio. A ver, ¿para qué hacemos comercio? Empecemos por la pregunta básica, ¿verdad? Claramente el ánimo de lucro está involucrado en el acto de comercio. Hago actos de comercio para ganar, ¿verdad? Y como parte de ese proceso mercantil, ¿verdad? Puedo ganar, evidentemente, o puedo perder, ¿verdad? Asumiré riesgos en unas ocasiones y otros riesgos en otras ocasiones. Se supone que si entro a la actividad mercantil, esa es una premisa básica, ¿verdad?, bajo la cual todas mis actividades se van a desarrollar. Entonces, ¿qué me preocupa a mí del Código de Comercio? Siento que el tema de principios, que es la parte que quiero conversarles, introduce algunos conceptos que distorsionan muy fuertemente esta lógica mercantil. No me quiero adelantar, está recién publicado el código y hay poco tiempo para mirar de qué forma se podrá afectar. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que como principio rector del nuevo Código de Comercio, por ejemplo, no está de manera expresa la autonomía de voluntad de las partes. Hay por ahí unos principios que podríamos asimilarlos o atarlos a la autonomía de la voluntad de las partes, pero así de manera expresa no está. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque si hay algún derecho en donde la autonomía de voluntad de las partes juega un papel fundamental en la creación de los diferentes negocios jurídicos, ese es el derecho mercantil. O sea, los contratos innominados, o la gran cantidad de contratos innominados, han nacido en el derecho mercantil. Las actividades mercantiles han sido generadoras de nuevas formas de negocios, ¿verdad?, muchas veces no reguladas, porque el derecho mercantil es así. Es parte de este desenvolvimiento de las actividades económicas, de la creación de nuevos negocios, de nuevas formas de hacer esos negocios. Entonces va muy atado eso. Entonces, pero la autonomía de voluntad de las partes no está como principio rector. Está la buena fe, que siempre ha sido no sé si, ¿no? Bueno, yo les quería comentar que, salvo la buena fe, que es como un principio tradicional, que sí está en el nuevo código, ¿verdad?, no está, por ejemplo, la autonomía de la voluntad de las partes. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar otros principios, llamémoslo entre comillas, tradicionales del ámbito mercantil? Por ejemplo, en los principios UNIDROIT de los contratos comerciales internacionales. Estoy claro que son internacionales, pero me parece que válidamente pueden aplicarse a las actividades mercantiles internas, ¿verdad? Y ahí sí está claramente establecido, por ejemplo, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Está claramente establecido el tema del pacta sunt servanda, por ejemplo, que en el Código de Comercio ya vamos a ver algunos ejemplos. Está un poco relativizado desde mi personal perspectiva, y demás. No sé si le puedes adelantar. Sí, por favor. No sé si le apuntas más arriba. Ahí estamos. Sigue, por favor. Sí. Ahí. Muy bien. Estos son los principios que rigen el nuevo Código de Comercio. Libertad de actividad comercial, transparencia, buena fe, licitud de la actividad comercial, responsabilidad social y ambiental, comercio justo, equidad de género, solidaridad, identidad cultural y respeto a los derechos de los consumidores. Estos son los principios rectores y que informan el nuevo Código de Comercio. No creo que se trate de hacer una valoración de si están bien o están mal. Ya están. Eso es lo que tenemos. Ahora, la pregunta es, como siempre sucede con el tema de principios que informan eventualmente la legislación, es cuál es su contenido y alcance. Esa es la parte complicada del tema de principios, ¿verdad? Es más, estamos, recuerden ustedes, viviendo un escenario, apartándome un poco del Código de Comercio, en donde los principios están
han empezado a tener una fortaleza inusual en nuestro derecho, ¿verdad? Esos principios han servido de sustento para una serie de decisiones controversiales unas, no tan controversiales otras, pero de que están en el medio, están y tienen que ser utilizados, y no observarlos debe tener alguna consecuencia jurídica, así lo debemos entender, ¿verdad? Ahora, la libertad de actividad comercial me parece que no conlleva... perdón, mil disculpas, antes de eso. Ahora, ¿esos son los únicos principios del Código de Comercio? Pues no. La verdad es que a lo largo se van apareciendo otros, pero solamente tomé como ejemplo el tema de comercio electrónico para demostrar que hay otros principios aparte de lo del artículo 3. Y por ejemplo, en el artículo 75 establece que en el tema de comercio electrónico se aplicarán los principios de neutralidad tecnológica. Aquí, ojo, sí topan la autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos. Temas muy particulares que entiendo se toparán en otras cuestiones. Pero vamos al tema el comparativo que les decía, ¿verdad? Lo tradicional versus lo nuevo del código. Y la pregunta es... Sigue, por favor. Bueno, el tema del principio siempre ha estado en nuestra legislación, desde la época del Código Civil, que si bien se regían los principios de derecho universal, hay algunas interpretaciones que tomen en cuenta otro tipo de principios tal vez no tan universales. Y por ejemplo, esto de los pasajes oscuros o contradictorios se interpretan del modo que más conforme parezca el espíritu general de la legislación. La pregunta es, ¿los principios establecen este espíritu general de la legislación comercial? Bueno, si los tomamos de esa perspectiva, podría ser la respuesta sí, ¿verdad? De que esos principios demuestran cuál es el espíritu general de esa legislación. Ahora, vamos con los nuevos principios. Ahora, el término transparencia, ¿verdad? O el principio de transparencia. Bueno, la transparencia se ha manejado mucho a nivel del sistema financiero y el tema de la administración pública y el tema de que haya la información necesaria para la realización de negocios. ¿En qué podría verse este principio reflejado, por ejemplo, en la compra o adquisición de compañías, de activos, de empresas y demás? La obligación que tiene las partes de revelar toda la información, como parte ya de un principio. Para los que han estado involucrados en procesos de esta naturaleza saben perfectamente que las partes, usualmente sofisticadas, pues asumen ciertas obligaciones de revelar toda esta información como una obligación, es parte de la negociación. Pero hoy ya está como un principio establecido el ser transparente con la información que tengo. Por ejemplo, yendo a un caso particular, recuerden ustedes que hay algunos casos en medio de todas estas situaciones de corrupción detectadas en estos últimos años, de compañías, de terceras compañías que adquirieron empresas en el Ecuador, que luego se encontraron con la desagradable noticia de que estas empresas tenían temas de pagos irregulares a funcionarios públicos, tramas de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente ahí hay una violación del principio de transparencia y eso ha provocado pues, una serie de procesos judiciales. El principio de licitud de la actividad comercial. Bueno, como dijo Álvaro, sí, pues si no hago un acto lícito, hago un acto ilícito y eso no puede ser nomás, ¿verdad? Si me pongo una dispensadora o distribuidora de productos estupefacientes ilegales, seguramente estoy haciendo un acto ilícito, ¿verdad? Me parece un principio un poco redundante, no aporta nada. Se supone que yo tengo el derecho constitucional de ejercer actividades económicas siempre y cuando sean actividades económicas que no confronten ni violen ningún tipo de norma jurídica o prohibición expresa del ordenamiento. Este me parece que es parte de este proceso de involucrar o sea, mejor dicho, ¿cómo lo veo yo? Ya son los intentos de conciliar el interés de lucro con el tema de la responsabilidad social, que está muy de moda hoy por hoy, ¿verdad? Pero, ojo, no perdamos de vista
que, insisto, hacemos actividad mercantil para obtener un rédito, una ganancia. Entonces, ¿cómo este principio de responsabilidad social y ambiental va a conjugarse con ese ánimo de lucro? Ese es el tema aquí, ¿verdad? ¿En qué momento, por ejemplo, yo violento este principio en un contrato, por ejemplo, de provisión de bienes o provisión de alguna materia prima, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo soy una compañía que solo quiero hacer plata y no me importa la responsabilidad social? ¿Violento alguna norma? ¿Tengo algún tipo de responsabilidad en base al Código de Comercio porque he decidido, no digo que esté bien ni esté mal, insisto, no tener un departamento de responsabilidad social, como muchas compañías hoy lo tienen como parte de su ejercicio? Entonces, elevar a categoría de principio informador de una norma este tipo de cosas son lo que a mí me preocupa, porque, insisto, puede generar algún tipo de distorsiones en cómo vemos la actividad de las personas sujetas al código de comercio. Ahora, el tema de la responsabilidad ambiental, bueno, hay toda una normativa enorme, ¿verdad? Hoy por hoy que regula, vuelvo al tema de Álvaro, del tema de los permisos particulares, del tema de licencias ambientales y demás. Eso está extremadamente regulado, ¿verdad? Y si yo incumplo esa normativa o genero un daño, yo tengo todo un escenario de responsabilidad en ese ámbito. Y ahí tomo las palabras de Santiago. ¿Tenía que ponerse esto aquí en el Código de Comercio? Cuando ya tengo yo toda una legislación legal a nivel reglamentario, de ordenanzas, que van mirando todos estos temas. A mí me parece, insisto, que es poner cosas que no deben estar en el Código de Comercio. No digo que no sea importante. Comercio justo. Y aquí entra el 217, la prestación irrisoria, ¿verdad? Como parte, claramente el 217 es un reflejo del principio de comercio justo, ¿verdad? Entendido nuevamente el tema de comercio justo, de la relación comercial equitativa entre productores y consumidores, ¿verdad? Ahora, hay otro ámbito, el tema de trabajo infantil y demás, que claramente hay prohibiciones expresas al respecto, pero estos famosos sellos del comercio justo que dan ciertas entidades que provocan que ciertos productos, por ejemplo, tengan un valor o sean mejor vistos en el mercado internacional, es un tema que está y que muchas compañías caminan en eso, y incluso por estos beneficios que están vinculados al tema del rédito económico. Pero este tema de la relación comercial equitativa, que es la preocupación de Santiago, igual a mí me provoca preocupaciones muy grandes. ¿Qué pasa con los contratos que son de riesgo, por ejemplo? En donde yo entro a esa relación a sabiendas que puedo ganar o perder, y que de eso depende de tal vez factores que incluso están fuera de mi control. Y las cosas salen mal, porque a veces las cosas salen mal. ¿Será que eso genera necesariamente esta prestación irrisoria y cuestiones por el estilo que pueden generar incluso la nulidad del contrato? A mí me parece que también, por ejemplo, el tema de resolver el problema de la prestación irrisoria con la nulidad del contrato es una locura. O sea, nulidad absoluta, o sea, es objeto ilícito. No entiendo cómo se puede transformar algo en objeto ilícito en la prestación. Ahí, por ejemplo, no es que no han existido fórmulas en el derecho para resolver estos problemas de inequidad en las prestaciones. La cláusula rebus sigue stantibus, existe desde hace no sé cuántos cientos de años, y nuestra Corte Nacional la ha reconocido como un mecanismo válido para equilibrar prestaciones que por alguna causa imprevista pues se han vuelto, han afectado, llamémoslo de alguna manera, el equilibrio económico de las prestaciones. Pero esta norma de la cláusula irrisoria a mí sí me llama mucho la atención, y creo que es esencialmente un reflejo de este principio del comercio justo. Equidad de género. Tema polémico desde siempre y hasta siempre, ¿verdad? No voy a profundizar porque tengo entendido que hay una... ¿Ya no? Ahora me toca profundizar. A ver, les soy honesto, no alcanzo a entender cómo en las relaciones mercantiles, en los actos de comercio, en los contratos,
podría llegar a tener una incidencia el tema de la equidad de género. A ver, si soy una compañía enorme que tiene muchos distribuidores, tengo que cuidar que el 50% de mis distribuidores sean mujeres y el 50% hombres. O tendré que cuidar que, por ejemplo, en mi directorio de mi empresa, vamos a suponer que soy el dueño, ¿verdad? Con Juan Carlos hemos decidido poner un directorio, el directorio tiene que ser 50% hombres, 50% mujeres. Y ni siquiera me quiero meter a los otros temas de género, o sea, voy a quedarme en la distinción clásica para no entrar en otras cuestiones. Sé que hay otros temas y demás. ¿Será que tengo que dar apertura a, por ejemplo, miembros de los grupos LGBTI? No alcanzo a entender, pero a mí lo que me preocupa es condicionar la actividad mercantil a este tipo de cuestiones. Me parece un poco, insisto, raro y distorsionante. Negar la importancia de la visión de género en las actividades de la sociedad hoy por hoy es un absurdo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Negar su importancia en ciertos ámbitos del derecho también es un sinsentido. Pero en el ámbito mercantil yo tengo que estar obligado a... Cuando, insisto, la actividad mercantil es para buscar rédito. Es decir, tengo una persona que no me genera lo que yo considero en el ámbito mercantil, los rendimientos que necesito para mantener mi negocio, y yo tengo que mantenerlo porque tengo que cuidar una visión de género. Oye, esa parte no me termina a mí de cuadrar. Tal vez soy un poco tradicionalista en esto y no estoy viendo otros escenarios en donde eventualmente pueda tener cierta relevancia este tema de la equidad de género. Pero, nuevamente, insisto, no alcanzo a ver qué tipo de relevancia podría tener. Y sobre todo me preocupa mucho que si alguien alcanza a ver un ámbito de relevancia, ¿cómo vamos a resolver esa cuestión? ¿Le obligo al comerciante a tomar ciertas decisiones respecto de sus distribuidores, sus agentes, sus vendedores y demás, desde una perspectiva de género? En las terminaciones contractuales, ¿tengo que revisar un tema de género antes de dar por terminado un contrato? ¿Verificar situaciones propias de ese género antes de tomar una decisión? No sé, le he dado vueltas al tema y se me ocurren muchos escenarios, pero no termino de encajar este tema del principio de la equidad de género. La solidaridad no tiene nada que ver con la solidaridad obligacional, por si acaso. Y un poco acudiendo a las definiciones oficiales de la Real Academia Española, que define la solidaridad como un compromiso ético o, en su caso, legal, de atender situaciones de precariedad o necesidad, preferentemente mediante servicios de titularidad pública. Otra vez, la indefinición del principio. Y vuelvo a la premisa inicial: ¿para qué hago actos de comercio? ¿Para qué me convierto, verdad, en un comerciante o formo una compañía para hacer actos de comercio? Creo que está muy vinculado al tema de responsabilidad social, personalmente. Yo pienso que es simplemente un tema redundante del tema de responsabilidad social, esta faceta de las compañías por un poco actuar en estos escenarios de necesidad como parte de su proceso empresarial, lo cual está, insisto, muy bien. Ahora, ¿tiene que estar en el Código de Comercio como un principio? Es nuevamente la duda que tengo. Identidad cultural. A ver, si ustedes me preguntan a mí, creo nuevamente vinculado al tema de comercio justo, nuevamente vinculado o potencialmente vinculado al tema de prestaciones obligacionales en los contratos. Tomen en cuenta que hay un sector del negocio que está muy vinculado, por ejemplo, al conocimiento de saberes ancestrales, que está regulado por una ley especial de eso, ¿verdad? Nuevamente, la identidad cultural, ¿para qué me va a servir en el ámbito mercantil? Tal vez para identificar el grado de conocimiento de la persona, de las condiciones mercantiles en las cuales entró a negociar, para luego ir al tema de las prestaciones irrisorias, como por ejemplo para las terminaciones de los contratos. ¿Para qué me va a servir la identidad cultural en un ámbito mercantil? Son las únicas cosas que se me ocurren con cierto sentido,
para poder definir, por ejemplo, los objetos de compra eventualmente de una compañía, por ejemplo, a grupos indígenas, o por ejemplo a montubios, afros, no sé, eso es lo único que se me ocurre, en donde la identidad cultural pueda tener algún tipo de peso en las decisiones que yo pueda tomar en materia mercantil. Finalmente, el derecho de consumidores, como dijo Álvaro, es un tema que está desde hace mucho tiempo. La ley de defensa del consumidor existe ya más de 20 años, me parece. Están tramitando una nueva tema de consumidor, y bueno, esencialmente es el que el comerciante no se aproveche del consumidor, para lo cual ya existen una serie de reglas y normas que defienden justamente al consumidor frente a esos tratos abusivos, porque hay que ser objetivos, pues las líneas se las cruzan muchas veces. Como abogados, los clientes a veces suelen ser agresivos en ciertas cuestiones respecto a sus consumidores, y eso siempre puede traer algún tipo de problema, ¿verdad? Ahora, de mi revisión del código veo que algunos principios sí se ven reflejados en muchas partes del articulado, otros principios no los veo reflejados de manera clara en ese articulado. Hay algunos ejemplos ahí, pero lo que a mí más me preocupa es qué impacto va a tener, sobre todo en el tema obligacional, contractual, mercantil, el tema de principios. Es decir, ya están ahí, insisto, no sé si son buenos o malos, pero yo veo que puede tener algún tipo de impacto en tres momentos, ¿verdad? En la formación como tal de la voluntad negocial, que tiene que ver con la validez esencialmente del contrato. Dos, en su ejecución eventualmente, o su interpretación, perdón, y luego en su ejecución. Un poco para establecer estos tres momentos muy típicos del desarrollo de un negocio jurídico, hablando en términos bastante generales. Claro, porque si me pongo extremista, ¿verdad? Por ejemplo, me invento una decisión de... Puede ser el ejemplo un poco exagerado, solamente para graficar, ¿verdad? Si yo decido, por ejemplo, insisto, en un directorio de una compañía tener o respetar la equidad de género, por ejemplo, ¿esa decisión podría ser nula en su origen, por ejemplo? Un tema de validez, ¿verdad? Ya vimos que en la prestación irrisoria, esencialmente, que es un tema de comercio justo, insisto yo, o de solidaridad, la ley ha dicho, el código me está diciendo que es nula. O sea, ni siquiera que yo equilibro las prestaciones, no vale simplemente. Insisto, no sé si la persona que hizo eso está clara de los efectos que genera eso, que son la nulidad, como ustedes saben, es la respuesta más extrema y menos deseada del ordenamiento jurídico frente a un problema negocial. Es de excepción, pero claro, frente a una situación de esta naturaleza, poner una solución así es complicado. ¿En dónde más le veo? En el tema de la interpretación de los contratos. ¿Podrían estos principios informar la interpretación que yo haga de un contrato? Ya me estoy poniendo en los pies de un juez, ¿verdad? De cómo él establezca, por ejemplo, el alcance de las prestaciones contractuales. ¿Puede utilizar estos principios para modular tal vez esta interpretación y este alcance? Podrían utilizarse para eso. Y obviamente en ejecución. En ejecución, claramente, al momento, insisto, de la prestación, estos principios pueden entrar en juego. Sí, eventualmente podrían hacerlo. Por ejemplo, con personas que por su identidad cultural no tienen un conocimiento específico. ¿Puede utilizar el juez para modular igualmente un tema de prestaciones? Sí, considero que es posible hacerlo. Ahora, quiero terminar con lo que empecé, o con la preocupación inicial. Considero yo, tal vez insisto con una visión un poco tradicionalista de esto, que el derecho mercantil nació justamente de esta dinámica, ¿verdad?, de las relaciones económicas detrás del tema mercantil, en donde la autonomía de la voluntad de las partes jugó y juega, creo yo, un papel preponderante. A mí sí me preocupa, y les pido que lo vean por ustedes mismos, que a lo largo del código hay
una tendencia del código a limitar de manera, yo digo en algunos casos bastante compleja, esta autonomía de la voluntad y establecer reglas para situaciones que pueden complicar mucho la actividad comercial. Imagínense que somos una empresa grande, que queremos hacer negocios en el Ecuador, de distribución de cuestiones. Y nos van a pedir un informe para eso, ¿verdad? Legal, de los abogados ecuatorianos. Y hay que contarles por lo que dice el Código de Comercio del contrato de agencia, del contrato de distribución. Y cuando le digas tú que tu capacidad de salirte del contrato es tan compleja, ya lo van a ver, hay una conferencia específica respecto de la terminación de los contratos del Código de Comercio. Créanme que literalmente es volver al Decreto Supremo 1038A, medio reformado. Para no sé quién no está familiarizado con el Decreto Supremo 1038A, fue un decreto supremo emitido en la dictadura de los 70, 31 de diciembre de 1976, creo, 31 de diciembre, que creó una ley protectiva de agentes y distribuidores y representantes ecuatorianos de productos extranjeros, que provocó unos litigios conocidos por muchas personas que están aquí en los años 80 y 90, incluso hasta últimamente siguen existiendo procesos judiciales bajo esa ley, que limitaba las capacidades de determinar y establecer unas reglas particulares de indemnización. Yo leo las normas del Código de Comercio y creo que están inspiradas en el Decreto Supremo 1038A de una u otra forma. Creo que el que lo hizo en serio leyó el Decreto Supremo 1038A. Porque es increíble, o sea, limitaciones, indemnizaciones particulares, terminaciones solo con justa causa y demás. Ahora ustedes dirán, bueno, pero a veces parece razonable que si no hay una justa causa para terminarle a una persona, ¿por qué le vas a terminar el contrato? Porque quiero. Porque considero que esa persona no está cumpliendo lo que yo quiero para mi negocio. Y mi negocio estoy para nuevamente hacer dinero, ganar, buscar un rédito. Y si no me está funcionando esa persona, ese distribuidor, yo creo que tengo todo el derecho como dueño de los bienes iniciales, pues cambiar de distribuidor si considero que no está funcionando. Pero les invito a que miren las cláusulas de salida. Son complejas, son difíciles. No al nivel del 1038A, pero por ahí van. Entonces, esa es mi preocupación particular de este código, en el sentido de que yo siento que hay una limitación importante a esa autonomía en varias partes, que podrían, insisto nuevamente, recogiendo las palabras finales de Santiago, limitar la posibilidad de hacer negocios en el Ecuador. Insisto, ¿quién va a querer venir con esas cláusulas de salida? Se lo van a pensar 2 veces antes de hacer negocios en el Ecuador. Eso sería todo. Muchas gracias. Edgar, escuchándote, se me viene a la mente esta pregunta. ¿Cuál es el papel del Código de Comercio en las relaciones entre las partes? Porque en el derecho público está clarísimo, ¿verdad? Ordena, manda y permite. Pero en el derecho privado, ¿cuál es el papel del Código de Comercio? Bueno, la visión tradicional es que tanto el Código Civil, creo yo todavía con mayor razón el Código de Comercio, debe ser un derecho de mínimos, ¿verdad? Establecer reglas macro y que sea la voluntad de las partes la que genere los negocios y las formas negociales. Otra cosa que me ha llamado la atención del código, y creo que a todos es su extensión, ¿verdad? Buscan regular absolutamente todo. Y lo que dijo Santiago es verdad. El derecho mercantil por su naturaleza cambia constantemente. Ahora, todo el tema electrónico y demás, las nuevas formas de hacer negocio, los nuevos tipos de negocios, eso no va a parar. Y entonces, me parece a mí que este ánimo heredado de los años anteriores de querer regular todo, ¿verdad? Nos lleva a este código pues un poco inflado, diría yo, en lugar de poner reglas mínimas básicas, teniendo presente, porque tampoco hay que ser ingenuos, pensar que no existe un abuso eventualmente de posiciones dominantes y demás, pero para eso existe una ley que es la ley de control del poder del mercado, que se va a encargar de regular esos escenarios de abuso cuando haya dependencia económica y demás. Nuevamente, pongamos las cosas en los cuerpos normativos que corresponden. Hay un cuerpo normativo que regula eso. El Código de Comercio, no sé si es el sitio donde yo deba de empezar a poner ese tipo de cuestiones. Yo lo que debería limitarme en el Código de Comercio es regular los actos de comercio, poner mínimos y dejar que sean los sujetos
quienes empiecen a desarrollar las diferentes instituciones. Es al menos mi visión, insisto, tal vez un poco tradicionalista, pero a mí sí me causa un poco de preocupación este tipo de cuestiones, porque creo que empiezan a limitar de manera importante justamente la actividad mercantil. Ahora, esta semana estamos en una reunión del BID en Guayaquil. Ha venido el Banco Mundial y se ha anunciado el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Es compatible la visión de este nuevo Código de Comercio con esta proyección política de abrirse a los negocios? ¿Cómo lo ves? Honestamente yo creo que no. Compatible no es. Ahora, que nosotros la hagamos compatible con su ejecución, entendiendo o manteniendo tal vez la visión correcta de cómo debe entenderse el código, es posible. Pero así, viendo en frío, a mí me parece que el código tiene algunas disposiciones extrañas, una línea extraña, que más parece un código de tipo, utilizando esta diferenciación típica, un tipo de código social, ¿verdad? En el que al Estado le interesa entrar a regular, limitar, por ejemplo, este tema que leyó Santiago de la norma que establece el tema de cómo te pago la moneda. Incluso conversamos contigo hace unos días, decíamos, oye, sí, hoy por hoy tú miras los contratos y los contratos se adelantan a eso y te dicen, si es que la moneda cambia, igual me pagas en dólares. Así estamos poniendo los contratos. Un poco para cuidarnos de esa situación que creo que nadie quiere. Pero ahora con esta nueva norma se acabó esa cláusula. Sería ilegal. Sería violatoria del artículo del Código de Comercio, porque el Código de Comercio dice que no, que se paga con la nueva al tipo de cambio, no con la anterior. Yo recuerdo que en la década de los 80, en las clases de Santiago de obligaciones, él nos contaba todos estos cambios normativos que existieron en los 80 de cómo entender el pago de las obligaciones por los temas de devaluación, que hubieron una serie de cambios. Parece que estamos como volviendo a ese escenario un poco extraño del manejo. Claro, un inversionista extranjero, por ejemplo. Un inversionista extranjero, por ejemplo. Cuando se vea sometido a esta norma. Cuando se vea sometido a estas normas del 217 al 251, ¿podría alegar expropiación de su propiedad? A ver, los estándares de expropiación que están usualmente en los tratados bilaterales de inversión o en los convenios de garantía de inversión internos que se definen, tienen ciertas reglas de estabilidad. Ahora, esas reglas de estabilidad tienen un límite, que son justamente las normas prohibitivas del derecho local. Bueno, los BIT los TBI se manejan de otra forma. Me parece un poco extremo llevarlo a un tema de expropiación, porque al final del día no es que no te están pagando, ¿verdad? Sino que te van a pagar con una moneda que tú corres el riesgo que en un proceso devaluatorio agresivo, de repente el valor, lo que se conoce, como ustedes conocen, el tema de la indexación, no se pueda dar. No creo que llegue a un tema de expropiación, pero yo pienso que sí es un escenario que puede ahuyentar, eso sí creo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A continuación nos acompañará el doctor Alberto Peña, el doctor Fabricio Peralta y la doctora Mariana Yepes no nos van a acompañar el día de hoy porque tuvieron un problema personal de enfermedad. Así que nos acompaña ahora Alberto Peña con el tema de los contratos de distribución. Buenas noches con todos. Buenas noches. El doctor Peña es socio fundador de Firma Expertise, es árbitro de la Cámara de Comercio de Quito y un experto en materia comercial. Por favor, doctor Peña. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches con todos. Un gusto estar con ustedes en este foro por un tema tan importante. Cuando uno espera recibir el Código de Comercio después de 113 años, además vinculado a materia mercantil, espera que sea algo así como las letras que van en la pantalla de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, sumamente moderno. Pero en realidad, revisado el código, hay una serie de elementos que, en mi opinión personal, van a ocasionar una
incremento de la litigiosidad en materia comercial. Ya estamos viendo, por ejemplo, los temas analizados previamente. Y el contrato de distribución, que va a ser la temática que voy a abordar, creo que no va a ser la excepción. Yo he hecho contratos de distribución toda mi vida profesional, he aprendido de la práctica ese tipo de contratos. Esos contratos han sido siempre nominados. Esos contratos los han venido definiendo a lo largo de la vida jurídica, las compañías, los comerciantes. Son contratos que están plenamente conocidos por todos. Creo que para nadie es extraño tener un contrato de distribución, cómo funciona, qué debe contener, qué no debe contener. Contratos de distribución más desarrollados que contienen normas específicas de cómo manejar productos, estándares mínimos, almacenes especiales para manejarlos. Sin embargo, la forma como se trata en el código, el contrato de distribución, contiene una serie de normas que yo las he identificado como varias inocuas, varias banales. Hacen una serie de referencias a otras normas legales y hacen una serie de referencias a la posibilidad de que se incorporen o no se incorporen disposiciones en ese contrato. Vamos a comenzar. Está básicamente la indicación de dónde está la norma legal, la norma contractual. Hay todo un libro y un título específico para sistemas de distribución. Ingenuamente yo he tomado las disposiciones iniciales de lo que son los contratos, aquellas normas que aprendimos de la universidad, contratos nominados y nominados, para hacer una breve diferenciación. Es decir, el contrato de distribución siempre fue nominado, nunca estuvo regulado en la ley de forma específica y particular. Siempre fue el resultado de la creación del comerciante, de la creación del resultado mercantil, de la necesidad mercantil, y por lo tanto nunca estuvo específicamente diseñado en la ley. Por lo tanto, siempre fue una figura jurídica que dependía básicamente de la autonomía de la voluntad de las partes. Esta creo que va a ser una norma que vamos a escuchar a lo largo de todas las conferencias. En derecho mercantil es fundamental la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, las partes confeccionan los contratos, las partes confeccionan las relaciones que desean mantener, y además esta dinámica de las relaciones mercantiles hace que la voluntad de las partes sea mucho más ágil y más rápida que la ley. El contrato de distribución no es extraño tampoco en nuestro sistema. Particularmente una materia que he podido conocer es la de comercialización de combustibles. En esa materia en particular se exige como requisito fundamental la existencia del contrato de distribución, porque hay una cadena de actores. La comercializadora que le compra el combustible a Petroecuador, por ejemplo, que luego adquiere ese combustible y lo vende a un distribuidor. Un requisito de calificación del distribuidor es el contrato de distribución. Es decir, y para que ese contrato haya existido desde la época de la modernización del sector, en el año 93, 94 y siguientes, solamente hubo una referencia en una norma reglamentaria que hacía esa alusión. Para poder calificar a un distribuidor hace falta un contrato de distribución con una comercializadora. Lo mismo sucede en la actividad de distribución de gas. Es decir, no hacía falta ninguna otra disposición legal para que esa figura contractual que hoy está regulada en el Código de Comercio exista y tenga aplicación práctica. ¿Por qué pongo esto? Porque creo que es fundamental ir a la esencia de los contratos. En los contratos hay elementos que son de su esencia, sin los cuales el contrato no surte efectos o definen otra figura contractual, son de su naturaleza y son accidentales. ¿Por qué es importante esto? Esta es una estructura de los contratos que sigue teniendo vigencia, a pesar de que es añeja ya, pero sigue teniendo vigencia, y vamos a ver cómo en el Código de Comercio el contrato de distribución tiene una estructura completamente dispersa en cuanto a estos elementos. Aparentemente hay elementos de la esencia, luego aparecen otros más adelante, hay elementos que parecerían ser de su naturaleza, que están referidos en la norma, y hay una serie de elementos que se pueden incorporar a la sola voluntad de las partes. Por lo cual, volvemos a este comentario que dice de la banalidad de la ley. Si la ley me dice que puedo o no incorporar, es decir, no es que me está permitiendo, sino que está sometiendo esa incorporación de una norma
en un contrato a la voluntad de las partes. Por tanto, es una norma innecesaria en la ley. Vamos entonces a entrar en materia. Primero se hace una breve referencia a los sistemas de distribución. He resaltado, y para que ustedes tengan una idea de cómo está estructurada el análisis de la norma, las partes del código que están resaltadas, subrayadas, son partes a las que hay que poner atención. Hay otros términos que los he colocado en color naranja, a los que hay que ponerles un poco más de atención, y hay unos términos que están en color rojo, subrayados y resaltados, de los cuales hay que correr. Esos términos, vamos ustedes a ver, se genera todo un nuevo mecanismo indemnizatorio, por ejemplo, para la terminación de contratos, lo cual, en mi opinión, es un exceso de la ley. Vamos allá. Este es un comportamiento legislativo interesante. Por ejemplo, remuneración es un término inaplicable para el derecho mercantil. Corresponde al derecho laboral. Y se confunde el término remuneración con lo que debería ser probablemente el más aplicable a la retribución, o costo, o pago, o cualquier otra figura que refleje que efectivamente hay un componente económico para una contraprestación que se produce. Sin embargo, desafortunadamente, lo que yo puedo referir después de revisar la norma es que hay muy poca prolijidad en cuanto al uso de los términos jurídicos. Ahora que ustedes han mencionado tanto el artículo 217, el último párrafo de ese artículo, por ejemplo, habla de la resolución y debería ser rescisión, porque efectivamente habla de la nulidad y la resolución es completamente diferente, es otra institución jurídica. Si ustedes se fijan, este es un verbo que está presente a lo largo de todo el contrato de distribución, este de podrán. Pero no es un verbo que efectivamente dé una autorización a las partes, sino que más bien lo que hace es establecer que las partes podrán incorporarlo o no incorporarlo, es decir, las partes pueden o no incorporar una serie de elementos que la misma norma define. La pregunta es, ¿para qué pusieron eso? Si las partes lo pueden hacer, si es que quieren, porque no hay ni disposición obligatoria de la ley, ni hay una excepción en la cual la deben cumplir, ¿para qué lo pusieron? No hacía falta. Si las partes pueden o no definir algo en un contrato, la ley no lo tiene que establecer. ¿Para qué hacerlo? Es innecesario. Es una norma absolutamente banal, innecesaria, un exceso de legislación que no surte ningún efecto jurídico. Ahora bien, voy a pararme porque no funciona mi computadora para poder compartir con ustedes la presentación y poder beneficiarme del texto. El contrato de distribución, conforme está definido en el código, tiene un elemento fundamental que es zonas geográficas de distribución. Le han dado una importancia trascendente a esto de las zonas geográficas y no es el único elemento que se debería aplicar para la distribución. Podría haber un contrato de distribución sin zonas geográficas, sin embargo, de forma consistente y consecutiva se aplica esto de la distribución por zonas geográficas. Otros elementos se mencionan que son que se adquieren productos para revenderlos, sin embargo, luego, cuando avancemos en las normas, van ustedes a ver que hay disposiciones expresas que establecen cuál debe ser la forma de remunerar o de retribuir al distribuidor, lo cual es en mi opinión, bastante sui generis. ¿Cómo funciona una normal distribución? Hay un productor, un fabricante, un sujeto comercial que tiene productos, que desea establecer un mecanismo a través del cual distribuirlos. No le interesa hacer la distribución o ha definido que es más conveniente para él que otro lo haga. Él entonces entrega los productos. Normalmente esos productos se los entrega a un precio competitivo para que el distribuidor allí tenga su margen de ganancia. Esa es la figura normal de la distribución. Luego ustedes van a ver que la norma exige que el distribuidor tenga ciertos beneficios y habla efectivamente de retribución. Es un contrasentido. No funciona así la distribución. Podría funcionar, también podría ser de esa manera, es decir, depende de lo que las partes acuerden. Pero como lo están planteando en el código, aparentemente el distribuidor debería tener algún tipo de pago o de retribución de parte de la persona que entrega los productos. Por favor.
Ahora, dos condiciones fundamentales para que haya contrato de distribución es que se mantenga independencia económica y autonomía jurídica. Independencia económica creo que todos comprendemos que es que el uno no dependa del otro económicamente. Sin embargo, en los contratos de distribución es una tendencia que el distribuidor se apalanque, si ustedes quieren aplicar el término financiero, en el proveedor de los productos o servicios para poder hacer la venta. Es decir, cómo funciona en muchos de los negocios. Le entrega un plazo mayor al distribuidor para que él pueda a su vez venderlo y cobrar los productos en un plazo menor, y de esa forma no haga falta entonces acudir a un financiamiento para comprar los productos. Esa es una forma usual de hacer negocios de distribución. Ahora, ¿eso será o no será dependencia económica? Alguien puede decir que puede ser dependencia económica porque yo no tengo recursos propios que he colocado en ese negocio para llevar adelante ese mecanismo. Por lo tanto, podría ser que alguien en un momento dado conveniente jurídicamente defina que eso no es distribución y determine que esa forma de llevar adelante un negocio no aplica la norma. Y la autonomía jurídica creo que todos entendemos que es que el proveedor de los bienes o servicios no tenga injerencia en las decisiones de la persona que hace la distribución. Entonces, sin esas condiciones no existe contrato de distribución. Hace falta tener en cuenta eso. Vamos. Ahora bien, esta parte sí es en mi opinión, de difícil aplicación. El 530 hace una nómina de lo que debe contener el contrato de distribución. La ventaja es que quienes ya tengan contrato de distribución no tienen que migrar a esta figura, mantengan los contratos que tienen en la actualidad. A esos contratos no les aplican las normas vigentes del Código de Comercio actuales, les aplica la norma anterior del Código de Comercio, es decir, no les aplican estas disposiciones. Pero si analizamos con ustedes la nómina de elementos, van ustedes a ver lo complejo que va a ser tener un contrato de distribución que se adecue a las normas del Código de Comercio. Además que hacen una referencia inicial que estos se debe indicar con claridad el alcance del ejercicio de la distribución. Estos adjetivos de claridad que no son usuales al desarrollar una norma van a ocasionar problemas ciertamente cuando tengamos que aplicar los contratos. Todo lo que no sea claro podría ser objeto de impugnación, todo lo que no sea claro podría ser objeto de litigio entre las partes, y como decía el doctor Andrade, somos expertos en generar conflictos y lo vamos a hacer con seguridad. Vamos a ver. Estos son los elementos que debe tener un contrato. Hay cosas que rayan en lo absurdo, rayan en el manual de procedimiento. La definición precisa de las partes. Creo que con eso era suficiente. Pues, para identificar comprensión de las partes no hacía falta colocar nada más. Y si ustedes ven, hay un exceso de legislación. Nombres y apellidos. Documento de identificación válido y vigente. Domicilio. Y la calidad que ostentan y con la que concurren a la firma del contrato con cada interviniente. Es decir, si obran por sus propios derechos o por los que representan de un tercero. Capaz que no hace falta abogados para hacer los contratos. Está tan claro que nos van a quitar trabajo. Es decir, es la primera vez que lo veo. Que una norma legal contenga disposiciones como estas que exijan que en un contrato se llegue a este nivel de detalle para poder identificar una parte. Todos los que hacemos negocios, abogados o no, sabemos cómo identificar a la contraparte de un negocio. Tal vez sí se nos pasa a veces que el documento, que la cédula sea la válida, ¿no? Uno tiene la de soltero y la de casado, dependiendo de la actividad a la que corresponda. Esta tiene esposa, por si acaso. Describir el contenido y características del negocio, objeto de distribución. Bueno, digamos que es razonable. Duración del contrato, así como las condiciones de renovación y modificación del mismo. Este tema de la duración del contrato, van ustedes a ver la parte de prolijidad en la redacción de la norma. Más adelante hay un par de disposiciones que establecen que el contrato puede ser indefinido. Y siendo indefinido, además hay una condición a través de la cual el contrato indefinido puede transformarse, es la norma que usted dice, transformarse en un contrato de plazo definido. Vamos a ver esas disposiciones. Es decir,
La falta de prolijidad al redactar y el exceso de legislación ha ocasionado unas normas que son incompatibles unas con otras en un segmento tan corto como en este del contrato de distribución. Las formas de remuneración para el proveedor y ventajas económicas para el distribuidor. Sinceramente yo no llego a comprender el alcance de esta disposición contractual que resultaría obligatoria insertarla en el contrato de distribución. Como les digo, remuneración es un término completamente extraño a materia mercantil, no se aplica, no tiene sentido. Luego, causas y efectos de la extinción del contrato, incluyendo los casos y la forma en que cualquiera de ambas partes lo podrán dar por terminado. El término es extinción. ¿Cuándo se extingue un contrato? Puedo equivocarme, pero los contratos se extinguen cuando son nulos. Se terminan los contratos cuando llegan a su fecha de vencimiento. Pero la extinción de un contrato es un término jurídico completamente diferente. No hacía falta colocar ese término. Seguramente haría falta colocar un término de terminación de contrato, cuando llegue la finalización del plazo, su vencimiento. Pero el término extinción, en mi opinión, es completamente extraño. Y esto final sí a mí me escandaliza. Lugar de ejecución del contrato. ¿Sí? Tenemos que sentarnos en la cafetería de la esquina a firmar el contrato. Es decir, esta norma elimina todo el desarrollo tecnológico humano. ¿Sí? Los contratos tienen, según esta norma, este contrato de distribución tiene que tener un lugar de ejecución. Espero que ese lugar de ejecución sea el de celebración del contrato, porque de lo contrario el lugar de ejecución del contrato podría entenderse el lugar donde debe cumplirse el contrato, lo cual creo que sería un error. Entonces, miren, colocar como requisito de validez de un contrato su lugar de ejecución, además de un contrato mercantil, dinámico, en la actualidad, cuando seguramente lo que hacen los comerciantes es tratar de no salir de sus instalaciones para llevar adelante sus negocios, es en verdad una distorsión de la realidad jurídica en la que vivimos. Ya comenzaron a aparecer las letras rojas. Seguimos en los requisitos formales del contrato. Esta es otra norma legal que está más adelante, 530, pero que además contiene más requisitos formales. Hace falta incluir más elementos en ese contrato. La forma de remuneración deberá constar detallada y claramente en el contrato de distribución. Sinceramente, no logro comprender cuál es la forma de remuneración. ¿Por qué hay que remunerar al distribuidor? Leído al sentido contrario, si no se remunera al distribuidor, entonces no tendremos contrato de distribución. Ese contrato podrá ser anulado. Será un mecanismo a través del cual se podrá dejar sin efecto un contrato. Y aquí establecen que lo que sí es prudente, ¿no? Sí se hace eso en la vida diaria. Establecer mecanismos a través de los cuales se va modificando la relación o los precios o los descuentos que se aplican al distribuidor. Ahora bien, cuando la remuneración no esté señalada y determinada en los términos del contrato de distribución, conllevará la terminación del mismo, pese a que se encuentre suscrito entre las partes. ¿Listo? Muertos, contrato sin remuneración, nulo. Terminado. Y aquí sí es terminado, no es nulo. O sea, cuando debía anularse, ahora es terminado. Si se termina el contrato cuando aparentemente falta un requisito de validez, que debería ocasionar entonces su anulación aparentemente. Pero aquí viene la parte buena. En todo caso, si el distribuidor hubiese concretado ventas, quedará obligado el proveedor a viabilizar el cumplimiento de las mismas y a conceder al distribuidor una comisión. Ahora es comisión. Ya no es retribución, ya no es remuneración, es comisión. Que se considere un porcentaje aceptable en el mercado para gestiones a nombre de terceros. ¿Listo? Litigio. Vamos a tener juicios de por medio con este contrato. Vamos adelante. Porque no hay forma de definir eso, ¿no? Es decir, alguien que no sea las partes va a tener que definirlo y normalmente ese sujeto que no son las partes es un juez. No hay otra figura. Volvemos a 530, es una disposición adicional.
Entonces ahora en cambio parece que los únicos requisitos necesarios de la esencia del contrato son literales A y B. Este primero que les decíamos, la forma en la que se va a hacer la distribución y la identidad de las partes con cédula y documento vigente más o menos. ¿Por qué? Porque si los otros demás faltan, se presume la existencia del contrato de exclusión. Bueno, esto es un calimatías hasta ahora. Les soy honesto, me ha costado trabajo entender la lógica del contrato. Habría sido mucho más fácil establecer requisitos del contrato, unas causas especiales de determinación tal vez, y listo. Pero la lógica es una lógica envolvente, es decir, establecieron requisitos, aparentemente si se cumplen los dos primeros, sí hay contrato, pero ya vimos una norma que establecía que si no hay remuneración, no hay contrato, el contrato termina, con lo cual, la verdad, aún estamos en incertidumbre. Y la forma de exclusión del distribuidor sigue siendo un elemento fundamental. Ahora bien, si es posible que el contrato no sea escrito. Pero en ese caso, aquella parte que provocó esta falencia debe probar la existencia del contrato. Creo que un tema que ya está superado en legislación ecuatoriana y en práctica ecuatoriana es que el requisito de escrito se suple cuando hay, por ejemplo, un correo electrónico. El correo electrónico está escrito, ¿sí? Aparentemente, cuando les hablaba de que el contrato tiene que tener un lugar de ejecución, capaz que no se aceptan los contratos por intercambio de correo electrónico, ¿no? Hace falta un contrato físico. Vamos a ver. Luego aparece, en esta norma aparece la figura del principal. Ya no es proveedor, ya no es la persona que entrega los productos, ahora es un principal. Por lo tanto, el distribuidor es secundario. Así resulta, porque de lo contrario no habría lógica en la disposición. Esta es la típica norma que les decía, una norma banal, una norma innecesaria, inocua. Si así lo acuerdan las partes de los contratos de exclusión, podrán referirse adicionalmente a algunos de los siguientes aspectos. ¿Para qué? Es decir, una norma legal que establece que si solamente las partes lo deciden, puede establecer eso. A mí me parece absurdo. Es decir, es una norma innecesaria, de ninguna función, ningún efecto jurídico. Porque si las partes no deciden hacerlo, no importa. ¿Sí? Los contratos de exclusión, en efecto, es completamente razonable y usual incorporar elementos adicionales. El uso de las marcas, el respeto a los territorios como territorios, los volúmenes mínimos, hoy en día las buenas prácticas, incluso vinculadas a evitar corrupción, medioambientales, los temas de respeto a las comunidades. Pero en todo caso hay varias disposiciones como estas. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad intelectual se entenderán de propiedad exclusiva del principal. O sea, se podría pactar aquí que hay comunidad en los derechos de propiedad intelectual, aparentemente conforme a esta norma. Los derechos de propiedad intelectual son de su titular, y ese titular autoriza, licencia, permite al distribuidor que los use, que ponga o no su identificación en su local comercial. Así es como ha funcionado siempre, y para eso efectivamente hay otro cuerpo normativo que establece cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual. ¿Para qué meterse en esto? Si estoy haciendo un código de comercio, ¿para qué meterme en temas de propiedad intelectual? Hay un cuerpo legislativo específico para ese ministerio. 532. Las partes podrán introducir todos los pactos que nazcan de su voluntad, que sean afines con la naturaleza del contrato de exclusión. Noticia. O sea, y para eso tuvo que haber un proceso legislativo, hubo que haber un proceso de aprobación, un proceso de aprobación presidencial para que nos digan lo que todos sabemos de inicio. Como les digo, este tipo de normas son repetitivas en esta parte del código, supongo que son repetitivas en varias partes del código, pero no aportan en nada. ¿Sí? Por lo menos aparentemente se recoge la autonomía de la voluntad en esa norma, con la cual podrían contentarnos un poco, pero la verdad es que no aportan en nada. Y ahora sí, vamos a pintar la norma. Miren, esta yo
comienzan las obligaciones del proveedor principal, concedente, porque se lo llama de diferente forma. Y aquí les aplican una vara muy alta para cumplir obligaciones. El proveedor está obligado a suministrar al distribuidor la información comercial y técnica que sea precisa para promover la mejor distribución de los bienes o servicios objeto del contrato. Lo he pintado en naranja porque no siento que sea así tan grave, pero ya es complicado. ¿Qué es esto? ¿Qué es la información comercial y técnica que sea precisa además para promover la mejor distribución de los bienes y servicios del contrato? Esto, si no se llega a definir con claridad en el contrato que se celebre, puede ser una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que permitirá al distribuidor, cuando crea conveniente, demandar a su proveedor por incumplimiento contractual. No me has entregado. Yo no puedo vender porque no me has entregado la información precisa para promover la mejor distribución de los bienes. Cholito, te fregaste. ¿Sí? Entonces, yo no alcanzo los volúmenes de venta, no puedo hacer la entrega, no puedo pagarte siquiera porque tú no me has dado esta información. Tú incumpliste el contrato al no darme esta información. Y finalmente, otro peor, 534. El proveedor está obligado a comunicar al distribuidor con la mayor antelación posible, es decir, con antelación. ¿Sí? Los hechos. Con antelación. Los hechos que puedan afectar con carácter sustancial el desarrollo de actividad comercial. Cuando vemos estos adjetivos, sustancial, en verdad a los abogados nos dan unas posibilidades impresionantes para generar conflictos. ¿Qué es sustancial? ¿Qué no es sustancial? ¿Qué es preciso? ¿Qué no es preciso? Por lo tanto, aquí sí va a haber que hacer trabajo jurídico. El trabajo jurídico va a ser aclarar estas normas oscuras de la ley para establecer un acuerdo mínimo entre las partes, para establecer qué va a ser eso sustancial, por ejemplo, y evitarnos entonces complicaciones posteriores del cumplimiento del contrato. Pero no termina ahí. Que puedan afectar con carácter sustancial el desarrollo de actividad comercial o los niveles de abastecimiento del distribuidor, así como todo aquello afecto a los productos que sean objeto de la distribución y que pueda generar daños a los adquirientes o consumidores o daños a terceros, incluyéndose asimismo en esta enumeración a las variaciones previstas por el proveedor en cuanto a la orientación, imagen o actividad del sistema comercial diseñado por aquel. Listo. Con esto sinceramente lo que vamos a provocar es una incertidumbre, salvo que se haga lo que les digo, un trabajo eficaz de definir a qué se está refiriendo esa norma, es decir, nos están forzando a generar unos contratos voluminosos con una serie de detalles que especifiquen qué son cada parte. De lo contrario, el producto terminado será posiblemente inaplicable y será una fuente de conflictos. Es decir, todo esto que es una obligación, porque es una obligación legal, aun cuando no esté en el contrato, lo va a poder exigir el distribuidor de su proveedor. Y si el distribuidor puede demostrar que su proveedor no le entregó esta información, podría incluso ocasionar una resolución del contrato por incumplimiento, que tiene unas consecuencias importantísimas en la historia. Vamos a ver. Bueno, he puesto en azul esto de permitir las garantías de los productos, porque me parece razonable, además que, si mal no me equivoco, está previsto en la ley de defensa del consumidor que se permitan las garantías hacia el último usuario de los productos. Por lo tanto, tampoco era necesario, pero bueno, ya por lo menos está en azul. Vamos adelante. Bueno, obligaciones del distribuidor. Ahora también le piden que debe comunicar al proveedor con igual antelación. Recuerden ustedes que era la mayor antelación, esto de mayor es añadido para poder entender los hechos de que tenga conocimiento que puedan afectar la imagen, prestigio y salvaguarda de los derechos de propiedad industrial o intelectual de acceso de los consumidores o sus productos y servicios. Listo. La misma observación. Si es que esto no se regula, si es que esto no se establece con claridad hasta dónde debe llegar, cómo debe producirse, qué debe notificar, cuándo lo debe hacer, va a ser fuente de conflictos. Hay que hacer un trabajo importante para poder tener claridad en cuanto a cuál debe ser el comportamiento de los distribuidores. Esto de los stocks es nuevo. Es decir,
No estaba previsto en la nómina de elementos del contrato, no estaba previsto. Y ahora aparece un pantallazo de los stocks, que es gravísimo en mi opinión. ¿Qué son las previsiones aceptables en el mercado? Pensemos en que este contrato de distribución no necesariamente tiene que ser para sujetos sofisticados. El contrato de distribución, como está previsto, se aplica para todos los comerciantes que quieran hacer distribución. Por lo tanto, no todos van a tener estudios de mercado para establecer cuáles son las previsiones aceptables del mercado, que sean necesarias para el cumplimiento de los métodos operativos del sistema de distribución, que eso no era parte del contrato. Ahorita nos enteramos que hace falta un método, un sistema de distribución que tenga un método operativo, sistema de distribución. Eso no era parte del contrato. Entonces, ahora hay otra norma que aparentemente incluye un elemento que era extraño hasta hace un momento en la relación para el contrato de distribución. Y finalmente, el distribuidor organizará sus pedidos atendiendo a un volumen de acuerdo con las circunstancias del momento y será responsable de los cumplimientos de sus compromisos frente a terceros. No le suena manual. Es un manual, ¿no es cierto? No es una disposición legal. Es un manual de cómo hacer un contrato, aparentemente. Es un manual que establece unas condiciones que se analizan al interno de una oficina para decirle al distribuidor, oye, cumple estas normas para poder tener unos volúmenes que te permitan entrar en el mercado. Pero no es una disposición legal. O es una disposición legal que en todo caso supera lo que razonablemente uno espera encontrar como una norma aplicable de forma general. Creo que ya acabo. A ver, esto sí es importante. El proveedor no podrá obligar a la compra de lotes o series de suministros con productos no requeridos por el distribuidor o a volúmenes de compra que desborden la demanda real del distribuidor o las posibilidades de oferta de este en las condiciones en que se encuentra en un momento determinado. Listo. Stocks mínimos o volúmenes mínimos de compra eliminados. El distribuidor le va a decir siempre, no, discúlpame, en este momento determinado no puedo comprar porque las condiciones de mercado no me permiten recibir el stock que me comprometí a comprar. ¿Sí? Listo. O sea, hace un rato veíamos que hacía falta entonces todo un estudio de mercado, sistema, operatividad para los volúmenes, para definir los stocks, y ahora ya no hace falta. Porque si es que las condiciones del momento me lo impiden, ya no lo puedo recibir. Y esto también es genial, ¿no? En caso de divergencia de opiniones entre las partes respecto a los niveles de abastecimiento, la decisión se someterá a los mecanismos de resolución de conflictos previstos por las partes o en la ley. Sí, pues, si no... O sea, si es que hay conflictos y no ponen las buenas partes, como aparentemente no los van a resolver, porque el tema de stocks y de volúmenes de compra y los contratos de distribución es la parte sustancial del negocio, es la parte más complicada. Va a haber conflictos. Tal vez aquí habrá que implementar mecanismos razonables de resolución de conflictos, es decir, tener la opinión de un experto, tener, no sé, una variable que se pueda aplicar, pero la verdad es que ustedes, no sé si ustedes se fijan, pero todo lo que se va haciendo arriba se va destruyendo más abajo porque ya los stocks no son necesarios y el distribuidor puede decir que no puede recibirlos. Bueno, esto de la cesión, es importante porque aparentemente se impediría la cesión de los derechos del contrato si no es con consentimiento de la contraparte. Y es causal de determinación del contrato en caso de que se haga. Vamos a ver. Esto es lo de la transformación. Recuerden que les comenté que se transforma el contrato. Entonces, aquí nos hablan de los contratos. Ahora, otra vez, hay toda una descripción del tiempo, de la vigencia del contrato. ¿Para qué? La vigencia de los contratos es meramente comercial. Es decir, yo puedo establecer la vigencia de 1 año, de 2 años, de 5 años, puedo establecer la terminación del contrato con un plazo de anticipación de 6 meses, de 1 año o lo que fuese. Pero han hecho toda una elaboración jurídica para hablar, porque la verdad es que no hacen otra cosa, del contrato. Y esto último, puede haber contrato por tiempo fijo, puede haber contrato indefinido. Sin embargo, cuando analizamos los elementos requisitos, hacía falta una vigencia del contrato.
Y finalmente ahora, este último sí es novedoso. El contrato por tiempo fijo se extinguirá por el cumplimiento del término pactado por justa causa. Además se extingue, ¿no? No es que termina, se extingue. ¿Sí? No obstante, si después de transcurrido el plazo inicialmente previsto el contrato continuase siendo ejecutado por ambas partes, o sea, terminó el contrato, ninguno hizo una liquidación, un finiquito, siguieron operando normalmente, este contrato se considera transformado en un contrato de duración indefinida. El mismo contrato que terminó, que se extinguió según esa norma, ahora se transformó. Ya no se extinguió, ni se terminó, se transformó. Ok, vamos rápido, vamos adelante. A ver, se crea todo un mecanismo indemnizatorio. Se introduce una variable que es, comercialmente es razonable, en mi opinión, es aplicable, esto de los activos no amortizados, que deberían ser entonces resarcidos para quien no termine el contrato o a quienes terminen el contrato sin justa causa. Sin embargo, colocarlo en una norma legal ocasiona que sea un mecanismo de indemnizatorio que supera las previsiones que cualquier persona pueda tener. Entonces, básicamente, lo que hacen es determinar que hay unos parámetros vinculados a los activos no amortizados de ese negocio que deben ser indemnizados en caso de terminación por parte del proveedor, por ejemplo. Sin embargo, que no lo dicen con claridad, pero deberían ser pagados como daño. Además del daño normal previsto en el Código Civil, daño emergente y lucro cesante. Es decir, son adicionales, no es que reemplazan el daño emergente y lucro cesante, son adicionales. Entonces, en un contrato de distribución hay más daño. El daño es mucho mayor. O el daño de la amortización, que en mi opinión podría ser fácilmente propuesto como lucro cesante o daño emergente, dependiendo de cómo lo planteen. Aquí explícitamente lo incorporan como una variable a ser calculada. Bueno, hacen una referencia de que no son amortizadas. Me pareció algo chusco. No son amortizadas, salvo que se puedan vender. O sea, todos los activos que yo tenga, si no los puedo vender, me tienen que indemnizar. Entonces, seguramente lo que habrá que decir es que no los puedo vender para que me indemnicen, porque es mucho mejor, ¿no? A ver, este tema es importante. Salvo pacto en contrario, la terminación de los contratos de distribución no obligará al proveedor a indemnizar al distribuidor por la clientela que éste hubiera podido capturar durante la relación contractual. Lo mismo que decía, esto estaba previsto, por ejemplo, en la ley de protección a los representantes de empresas extranjeras en el Ecuador, que se derogó. Entonces, se podría pactar que se indemnice por eso. Vamos adelante, por favor. Establece unos parámetros de precisión más cortos para esos reclamos. Vamos adelante, por favor. Ok, hacen referencia a la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado. La verdad es que son dos referencias. Hemos tenido las normas vinculadas a la distribución. La distribución, lo que se espera es que a través de la distribución no se limiten los mercados, no se impida a otro competidor participar, por lo tanto, esas remisiones al final del día, lo que se va a aplicar es esa norma legal. Vamos a ver. Listo. En resumen, las conclusiones que Juan Carlos no dejó ver. Es que hay un exceso de legislación. Es decir, es inconcebible que en un contrato que se pudo haber regulado en 4 o 5 artículos, como hace la nueva ley argentina, el nuevo Código Civil y Comercial argentino del 2014, establece el contrato de concesión en no más allá de 12 artículos, lo hayan complicado tanto, sea tan contradictorio como les he indicado, genere tantos niveles de posibles conflictos, porque seguramente va a ser una serie de conflictos que hasta hoy no existían, porque los contratos de distribución estaban sometidos hasta hoy a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, yo no auguro buenos resultados de la aplicación de esta figura contractual en nuestro país. Creo que hace falta pulirla muchísimo. Creo que la hicieron con